Muy buenos días. Siendo las 11 de la mañana con 33 minutos del día lunes 13 de abril del año 2015, con la presencia de los señores congresistas Luz Salgado, Carlos Tubino, Roberto Angulo, Martín Belaunde, Tito Valle, Lucha Cuculiza y María Soledad Perestello, con licencia solicitada por las congresistas Alcorta, Cecilia Chacón, Cordero, Joitay, García Belaunde, Julia Tevez. ¿Quién más? Julia Tevez. ¿Quién más? 5 nada más. Julia Tevez, con el quórum de 7 congresistas que se requieren para la presente sesión, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria, la 19ª sesión ordinaria. Aprobación del acta. Se pone a consideración la aprobación del acta de la 18ª sesión ordinaria de fecha 6 de abril del año 2015. Si alguien tiene alguna observación, sírvanse levantar la mano. Congresista Luz Salgado. Presidenta, no sé, ahorita no tengo el acta acá, pero no sé si hicieron hincapié en que esa reunión se levantó por falta de quórum del Grupo Nacionalista. Se levantó. Correcto. Se ha dejado constancia del momento en el que se fueron retirando y que finalmente esa fue la razón por la que se suspendieron. Si no hubiera ninguna otra observación, se da por aprobada. Despacho. Se ha remitido la relación de documentos recibidos y remitidos por la comisión. Si tuvieran interés en algún documento, sírvanse a solicitarlo. Informes. Pongo en su conocimiento el ingreso de los siguientes proyectos: 4353-2014-PE, Convenio de Minamata sobre el Mercurio; 4354-2014-PE, Acuerdo de Cooperación en Materia de Defensa entre el Gobierno de la República de Perú y el Gobierno de la República Francesa. Si algún congresista desea hacer algún informe, tiene la palabra la congresista Cuculiza. Informe, Presidenta, muy buenos días con todos los presentes. Informe y a la vez pedido. He tenido la oportunidad de ver por televisión la agresión de este señor español abusivo, Antonio López Brea Calvo, posiblemente general, trabaja en Claro. Carnet de extranjería 000728996. Que ha agredido a la empleada doméstica de una manera brutal, por el solo hecho de haber rozado con su hija a la hora de salir del carro. Esto no se puede permitir de ninguna manera. Esta chica Gladys Chuquiriuna López, de 39 años de edad, fue víctima de violencia física por parte de este ciudadano español. Y yo solicito el informe a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que tome las medidas necesarias en el ingreso de los extranjeros a nuestro país. No puede ser posible la agresión, y no solamente físicamente, porque le ha roto el labio, le ha roto la parte de la boca de atrás, del costado, sino que la ha insultado como llama, como indígena. Dios mío, mejor no hablemos de esta situación porque el señor español queda muy mal. Entonces yo le ruego a usted tomar las medidas necesarias para que este señor pueda ser por lo menos visto cuál es su situación y qué se ha hecho con él. He tomado conocimiento de la persecución de ciertos connacionales residentes en Alemania respecto a la supuesta inaplicación del principio de reciprocidad entre materias de relaciones internacionales entre el Perú y Alemania, por cuanto las autoridades alemanas estarían exigiendo al migrante peruano su renuncia expresa en la nacionalidad peruana como condición fundamental para acceder a la nacionalidad alemana. Sin embargo, cuando un ciudadano alemán contrae matrimonio con una compatriota, obtiene automáticamente la nacionalidad peruana, sin necesidad de renunciar a la suya. Y es más que en otros países de América Latina como México, Ecuador y Bolivia, no se le exige dicha renuncia, por lo que solicito que se pida al Ministerio de Relaciones Exteriores revise la problemática planteada y, de ser el caso, interceda para la revisión de dicho acto. Gracias, Presidenta. Congresista Martín Belaunde. Muchas gracias, señora Presidenta. Es en relación con el tema que quedó trunco en la semana pasada, en este acuerdo entre el gobierno peruano y la OCDE, que es Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es una persona de derecho público internacional, pero no es un Estado. Lo que quería decir es que no tiene ningún sentido polemizar acerca de este asunto. En primer lugar, porque creo que ni siquiera se trata de un tratado internacional, porque si examinamos la Convención de Viena de los Tratados, de la que el Perú es parte,
y que además recoge el derecho internacional consuetudinario acerca del particular, los tratados son los acuerdos entre los países, entre los estados. Un acuerdo entre un país y un organismo internacional no es propiamente un tratado internacional, es una categoría distinta. Por lo tanto, yo creo que no tiene ningún sentido discutir acerca de eso. Y yo insistiría, y además ahí se ve la posibilidad de que en el futuro hayan desembolsos económicos. Si en el futuro hay desembolsos económicos, esos desembolsos económicos tendrán pues que incluirse o en la ley de presupuesto o en dispositivos legales específicos. Pero reitero, no se trata de un tratado internacional en el sentido estricto de la palabra. Yo buscaría, señora presidenta, que eso se vea en algún momento y que se envíe al archivo, porque no tiene ningún sentido. No veo qué secretea. Me está haciendo un comentario, congresista. Es un asistente técnico. Está bien. Pero él, como especialista, el señor Gataz, Abu Gataz, debe saber eso, ¿no? Que los tratados son acuerdos entre estados soberanos. Yo sugiero que eso se vuelva a poner en debate, no sé si ahora o en... Está en ese primer punto de agenda. Ya, y que se manda al archivo, ese es mi punto de vista. Muchas gracias. ¿Algún otro congresista desea hacer algún informe? Congresista Angulo. Gracias, señora presidenta. Se trata sobre el convenio aéreo de Quintas Libertades entre Perú y Chile, de forma tal que este convenio se firmó el 7 de abril del 2010 y ha finalizado el 7 de abril de 2015. Quisiera explicarme con respecto a las Quintas Libertades. Las Quintas Libertades facultan a un país, a la empresa aérea de un país, a recoger pasajeros de nuestro país. En cierto sentido, Chile, o LAN Chile, recoge pasajeros de Lima y los lleva a Estados Unidos, específicamente a Nueva York y a Los Ángeles. Este tratado tiene como particularidad que es recíproco. O sea, nosotros también deberíamos y podríamos recoger pasajeros de Santiago de Chile y llevarlos a Asia o llevarlos a la isla de Pascua. Pero como ustedes saben, no tenemos línea aérea y no podemos recoger a nadie de Santiago de Chile para llevarlos a Isla de Pascua y tampoco para llevarlos a cualquier lugar del Pacífico. Y si lo hiciéramos, y si tuviéramos línea aérea de bandera, si de alguna forma compararíamos o haríamos una comparación entre lo que significa recoger pasajeros hacia Estados Unidos y lo que significa recoger pasajeros hacia la isla de Pascua, no tiene equilibrio, no es equilibrado. ¿Qué es lo que pasa? LAN Chile está recogiendo o ha recogido el año pasado 2 millones de pasajeros en dirección hacia Estados Unidos y de Perú. Y nosotros no hemos recogido absolutamente nada. Entonces, de alguna forma, esto tiene un costo, esto tiene una compensación. Y esta compensación no la estamos exigiendo o no la hemos exigido en su momento, cuando el ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno anterior, el ministro Cornejo, no lo exigió. Ahora estamos en un buen momento para poder exigirlo. Además, hay algo que habría que reconocer y habría que también destacar, es que existe un tratado de libre comercio entre Perú y Chile, y hay un tratado también de doble tributación, de forma tal que los pasajeros que son recogidos en Perú pagan impuestos en Chile, no pagan impuestos en Perú. Nosotros recíprocamente tendríamos también que recoger pasajeros en Santiago para llevarlos a la isla de Pascua y tampoco pagarían impuestos en Chile, sino pagarían en Perú. Pero como no tenemos esa compensación, esa reciprocidad, entonces no existe más que beneficio para Chile.
Le pido entonces que invite a nuestra canciller para que nos explique si va o no a firmar un nuevo tratado, un nuevo convenio con Chile con respecto a estas quintas libertades, y también al director de la Dirección General de Aviación Civil para que nos explique y para que nos informe exactamente qué es lo que está sucediendo, está aconteciendo en este tema. Sí. Le pido interrupción a la congresista Sí, por favor. Congresista Gracias. Cuculiza. Había omitido en decir el último pedido. Solicito sea priorizado en la agenda de la Comisión del Proyecto Ley 4122, tratado que versa sobre el control de tráfico ilícito de comercio de armas, que sería de suma importancia por cuanto dicho delito es uno de los factores que causa la inseguridad ciudadana en nuestro país. Gracias. Congresista Angulo. Le solicito interrupción al congresista Martín Belaunde. Congresista Belaunde. Me parece muy interesante lo que manifiesta el congresista Angulo, pero yo me permitiría hacer una breve sugerencia. No tiene sentido llamar a la canciller porque no conoce estos temas. A quien hay que llamar es al director general de Aeronáutica Civil o director general de Tráfico para que nos informe acerca de este tratado. Ahora, acá hay una cuestión geográfica. Nosotros estamos más o menos al medio del continente y Lima está al medio del continente y Santiago de Chile está más bien al sur del continente. Y más abajo de Chile solo existe el continente antártico, donde obviamente no hay a quien llevar. Pero quizás el congresista Angulo no lo recuerde, pero en una época, ya no es así por razones de economía de escala y economía aérea, había lo que se llamaba el círculo mágico, que eran viajes de Lima, Santiago, Buenos Aires. Y se recogían muchos pasajeros en Santiago destinados a Buenos Aires, y a veces creo que eso llegaba hasta Santiago, hasta Sao Paulo. Ya no es así, ¿por qué razón? Porque existen vuelos directos de Lima a Buenos Aires. Entonces, quien puede irse en un vuelo directo de Lima a Buenos Aires 3 horas y media, prefiere hacerlo que ir por Lima a Santiago. Yo una vez, cuando mi primer viaje a Buenos Aires, mejor dicho, cuando me inauguré como embajador en Buenos Aires, tuve que viajar en este vuelo Lima, Santiago, Buenos Aires, y perdía 2 horas. Y se recogían, no sé qué compañía aérea me llevó, y se recogían pasajeros en Santiago de Chile para Buenos Aires. Pero el problema es que es un viaje poco rentable. Con respecto a la posibilidad de ir a la isla de Pascua o a Tahití o a unas islas del Pacífico, sí existe algo de clientelaje, algo de clientela, algún mercado, pero no es un mercado muy grande. Entonces, aquí este es un problema esencialmente económico, no es un problema de soberanía, es un problema económico. Y ese es el tema que hay que tener. Y por eso yo creo que sería interesante, atendiendo a la sugerencia de nuestro distinguido colega Roberto Angulo, que venga pues la autoridad técnica respectiva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que nos ilustre acerca de esta materia. Eso sería útil, me parece, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias, congresista. Termine, congresista Angulo, por favor. Sí, gracias, congresista Martín Belaunde, me parece atinada su sugerencia, pero yo quiero decirles que está bien, va a venir, estamos invitando, me parece, al director general de Aeronáutica Civil, pero la persona que va a firmar es precisamente la ministra de Relaciones Exteriores, y me parece que para firmar debe estar enterada exactamente de cuáles son las consecuencias de lo que está firmando. En cuanto al flujo, en cuanto a dinero, está bien, es un asunto de dinero. Se habla de 3.000 millones de dólares. Nosotros no ganamos absolutamente nada, ni siquiera los impuestos se pagan aquí.
Y si nosotros no firmáramos este tratado, líneas aéreas peruanas en las cuales se considera a LAN Chile, a LAN Perú como línea aérea peruana y a TACA como línea aérea peruana, porque hay TACA Perú también, esas líneas podrían recoger pasajeros de Lima, o llevar pasajeros de Lima hacia Los Ángeles o hacia Nueva York. Y ahí pagarían ellos impuestos, pagarían los impuestos normales, regulares, hasta el IGB, y pagarían también impuestos a la renta por utilidades. Entonces yo creo que en alguna forma estaría bien si no firmáramos y si no renováramos este convenio que en absoluto nos beneficia, que de ninguna manera nos beneficia, ¿no? Entonces, por eso pido que venga y que nos explique ampliamente tanto el director de de Aviación Civil como la señora ministra de Relaciones Exteriores. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista. Congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señora presidenta. He escuchado con atención lo que dice el congresista Roberto Angulo, y él menciona e insiste en que el Perú no gana nada. Yo la verdad que estoy en desacuerdo con esa posición de que el Perú no gana nada, porque sí gana. ¿En qué? En movimiento turístico, que es realmente uno de los problemas importantes que tenemos en el Perú. Y entonces, el recoger pasajeros, llevarlos a Estados Unidos, a donde fuera, ¿acaso no es bueno para nosotros? Por supuesto que es bueno para nosotros. Y que hayan más compañías en el Perú que puedan justamente llevar pasajeros de un lugar a otro y que los recojan en el Perú sí se beneficia. Entonces, yo creo que decir que no hay ningún tipo de beneficio no es correcto, señora presidenta, porque sí hay beneficios. Y entonces, este es un tema que también se tiene que ver a nivel de turismo, a través de las autoridades correspondientes que ven estos temas, pero yo no estoy de acuerdo que venga la señora canciller para ese tema. Podría eso acumularse en otros temas, pero no exclusivamente por este tema, porque este es un punto que incumbe a varios ministerios, no solamente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, yo la verdad que estoy en desacuerdo con esa posición. Por favor, Estamos en sesión de informes, congresista. Va a usted poder contestar la participación del congresista Tubino, pero no se está discutiendo el fondo, estamos en informes. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, aquí Perdón la interrupción, damos la bienvenida al congresista Chejade. Congresista Angulo. Sí, en este convenio, indudablemente los que se benefician son los norteamericanos, que que reciben pasajeros de Perú, y nosotros no nos beneficiamos en nada. Y los que se benefician también son toda la línea aérea chilena, que recogen pasajeros de Lima, los llevan a Estados Unidos y no pagan absolutamente nada. Inclusive, si se abastecieran, que de hecho lo hacen, de gasolina, no pagan, o sea, de combustible, no pagan tampoco impuestos. Si tuvieran necesidad de repuestos, tampoco pagan impuestos. Es decir, el Perú no se beneficia absolutamente en nada. Ahora, sería diferente si trajeran ellos turistas de Estados Unidos, pero no, solamente es un lugar de paso. El Perú solamente lo utiliza como un lugar de paso. Bueno, pero se embarcan los peruanos a Estados Unidos, o sea, llevan su dinero a gastarlo en los Estados Unidos. Es decir, Por favor, le solicito que termine, congresista. Vamos a pasar el tema a orden del día para entrar al fondo. de acuerdo. Le solicito Bueno, una interrupción al congresista sí. Martín Belaúnde. Congresista Belaúnde. sí, Si usted lo concede, por supuesto, congresista Angulo. Congresista Belaúnde. Muchas gracias, congresista Angulo. Yo recuerdo bien que desgraciadamente no tengo la ley tributaria a la mano, pero las compañías aéreas extranjeras pagan el impuesto a la renta sobre la base de un porcentaje. O sea que
Respecto a la afirmación de mi distinguido colega Roberto Angulo, creo que LAN, que ya no se llama LAN Chile, se llama LAN nomás. Creo que, o sea, la matriz, porque aquí tiene una subsidiaria, LAN Perú, que tiene, me parece, algunos accionistas peruanos. Por eso es que está constituida en el Perú y por eso es que puede operar en el Perú. Creo que sí paga el impuesto a la renta del Perú. Eso es un aspecto técnico que yo lo estoy recordando porque en alguna época fui abogado de compañías aéreas, ya no lo tengo en la cabeza en este instante, pero sí pagan. Y todos estos detalles no los podría indicar el director o quien ejerza la función, ¿no? Porque son cuestiones técnicas muy específicas que sinceramente la nueva ministra posiblemente no sabe, ni tampoco tiene por qué saber, ¿no? Yo sugeriría que Aeronáutico Civil venga y alguien del MEF para que nos explique sobre el tema tributario. Congresista, gracias. Congresista Angulo, termine, por favor, informes para tomar alguna decisión sobre el tema. Sí, voy a terminar, señora presidenta, gracias. Es que entre el convenio entre la República de Perú y la República de Chile, para evitar la doble tributación, entonces ellos no pagan impuesto a la renta en Chile y también pagan impuesto a la renta en Perú. O sea, no es eso, pagan solamente impuesto a la renta en Chile, no pagan en Perú por este convenio de doble tributación. Pero bueno, creo que habría que pedir que nos expliquen, ¿no?, que los especialistas, y si bien tal vez la SUNAT también pueda venir, con todo gusto. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tomaremos su informe como un pedido y lo canalizaremos a la presidencia. Yo soy ahora de presidenta interina. En todo caso, congresista Angulo, haremos los pedidos por escrito primero para que nos aclaren el tema y en función de eso vemos si hacemos alguna mesa, alguna autoridad. Por eso, congresista, vamos a ejecutarlo en lo inmediato. Pasamos a la sección pedidos si no hubiera ningún otro informe. Congresista Luz Salgado. Presidenta, antes para decirle con todo respeto a nuestros colegas congresistas que cuando estamos en informes son informes, pedidos son pedidos, y después si hay un tema en que tenemos que discutir tiene que pasar a orden del día, si no pasamos el tiempo realmente. Señoras, específicamente reiterar el pedido que hice la semana pasada sobre la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores, sobre el tema de las notas con Chile. Específicamente es un tema muy importante, muy grave, y el Congreso está ausente. El Congreso no tiene mayor información. Yo no digo que nosotros vayamos a tomar la decisión porque es una política que le corresponde al presidente de la República, pero lo mínimo que tenemos que tener nosotros es información. Aquí se nos quiere llevar a cortar relaciones, ya no se sabe cuándo regresa el embajador, qué es lo que está pasando, realmente no han contestado satisfactoriamente, sí, y los del Congreso y la comisión específica que corresponde en este caso, ignorante en el asunto. Entonces creo que eso es una falta de respeto, falta de que se quiera manejar con transparencia un asunto que es tan delicado, señora presidenta. Así que por eso reitero mi pedido y espero que cuando llegue la congresista Lourdes Alcorta usted le haga, lamentablemente ha tocado que el pedido le he hecho creo las 2 veces a usted y espero que tomen las decisiones oportunas. Gracias. Sí, muchas gracias, congresista. Solamente sobre el tema, poner en su conocimiento que se canalizó el pedido. De hecho, la presencia del ministro de Relaciones Exteriores se iba a realizar la semana próxima pasada. Lamentablemente, se produjo la censura y entonces entre el pedido que usted hizo y que nosotros lo canalizamos y la sesión del día 6 no ha habido posibilidad, no correspondía que se citara a la ministra de Relaciones Exteriores que tenía 3 días, pero sin duda ese pedido está pendiente y podemos acumular entre las cosas que conversaremos con la ministra en esa reunión algunos otros cuestionamientos sin que tengan que pronunciarse, por supuesto, en una sesión que seguramente será reservada y que podría atender algunas de las preocupaciones vertidas por los colegas. Congresista Valle. Gracias, presidenta. Para hacer el pedido, presidente, en diciembre, cuando asumió la arquitecta Rosa Herrera la dirección ejecutiva de APSI, se frustró esa presentación, que era una presentación para esta
esta comisión. Entonces, los integrantes de esta comisión estamos proponiendo, si lo tomará bien, el día 27 de este mes para poder tener ya la visita y recibamos un informe completo de APSI, porque nos sirve también para el trabajo que estamos realizando en el grupo de trabajo. Entonces, hago ese pedido para el día 27, si pudieran hacernos un espacio y recibir a la arquitecta Rosa Herrera. Perfecto, congresista Valle. Si no hay algún otro pedido, pasamos a orden del día. Así, quiero informar el pedido de la congresista Lourdes Alcorta, solicitando su incorporación a la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Singapur, que pasa a orden del día. Si no hay otro pedido, vamos a pasar a someter al voto el pedido de incorporación de la señora congresista Alcorta Suero a la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Singapur. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Congresista Salgado, Chejade, Angulo, Valle, Belaúnde, Cuculiza. Congresista Tubino. Congresista Tubino. A favor, congresista Perestello, aprobado por unanimidad. Vamos a pasar al primer punto de la agenda, que es el predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo número 332 sobre el acuerdo entre la República del Perú y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al que hizo referencia el congresista Martín Belaúnde. Sobre el tema, recordarles que este debate se inició la semana próxima pasada y que fue la razón por la que finalmente se suspendió la sesión por falta de quórum. Se han absuelto algunas de las dudas planteadas por el congresista Abugataz respecto de si es que este acuerdo generaba o no generaba obligación financiera alguna. Recordarles que el acuerdo se suscribe el 8 de diciembre del 2014 y tiene por objeto establecer las condiciones para una cooperación mutuamente benéfica entre las partes en un programa país orientado a promover la adhesión a los instrumentos de la OCDE y que de alguna manera trabaja las áreas de emparejamiento del crecimiento económico sostenible con la inclusión social, el fortalecimiento de la competitividad y la diversificación de la economía nacional. El acuerdo entró en vigor el 13 de febrero del 2015. Respecto de los cuestionamientos del congresista Daniel Abugataz, se señala que no conlleva ni implica obligación financiera alguna y los invito a revisar el artículo 4, el 4.2 y 4.3 del Tratado de Mención, en el cual se establece específicamente que el Perú ha programado los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades que serán implementadas en virtud del presente acuerdo y que estos recursos se complementarán con otros recursos de la cooperación internacional y los bancos multilaterales cuando sea necesario. Así que si no existiera ninguna otra duda respecto del tratado, que además está inmerso dentro de lo establecido en el artículo 5.7 y no contiene materias reservadas al artículo 56, pasamos a votación. El congresista Luz Salgado pide el uso de la palabra. Sí, presidenta, para abundar, porque este fue el motivo casualmente de que se suspendiera la sesión. En la página 15 también del informe, usted no ha omitido leer algo que es importante, que cabe resaltar, dice en el punto 9, que la 46ª disposición complementaria de la Ley de Presupuesto, ¿no?, es la que ya está previendo los recursos para participación y acceso del Perú a la OSD. Sí, vamos a dejar constancia de eso también porque si se incorpora efectivamente, ya se autoriza al Ministerio a realizar los aportes que se requieran. Pasamos al voto. Solamente quería señalar respecto de lo que había dicho el congresista Martín Belaúnde, que es exacto, es decir, la Convención de Viena solamente se aplica para estados, pero también establece el artículo 3 de esa convención que las reglas del derecho internacional consuetudinario se continúan aplicando y en ese sentido sí procede denominarlo tratado. Vamos a pasar al voto. Congresista Martín Belaúnde, congresista Cuculiza, congresista Tubino, congresista Chejade, Salgado, Angulo, Valle, Perestello, aprobado por unanimidad. Segundo punto, predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo número 333 sobre el convenio de financiación entre la Comisión Europea y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y el Ministerio de Economía y Finanzas de la República del Perú, relativo al programa de apoyo a la política peruana de promoción de las exportaciones y de productos ecológicos. Sobre el tema, brevemente hacer algunas referencias. Este convenio fue suscrito por la Comisión Europea el 6 de noviembre del 2012 y por la República de Perú el 28 de noviembre del 2012, publicado el 12 de febrero del 2015 por Decreto Supremo 005-2015-RE. Se encuentra en vigor desde el 17 de marzo del año 2015, poco menos de un mes.
El contenido que me parece relevante de este Tratado Ejecutivo Internacional, que consta de 9 artículos y 2 anexos, tiene el propósito de establecer una contribución a favor de la República del Perú que se estima en 13 millones de euros, que tiene la siguiente distribución: 11.500.000 euros para ayuda presupuestaria y 1,5 millones de euros, que incluye asistencia técnica, para ayuda complementaria. El financiamiento contribuye al programa de apoyo a la política peruana de promoción de las exportaciones de productos ecológicos y consta de, se incluyen opiniones favorables de todas las direcciones de tratados, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, de la Dirección de Privilegios e Inmunidades, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Comercio Exterior, del Ministerio de Ambiente. Evidentemente no versa sobre ninguna de las materias contenidas en el 5.6 y se encuentra conforme a lo establecido en el artículo 5.7 y 118, inciso 11 de la Constitución. Si no hubiera ninguna observación, vamos al voto. Los que estén de acuerdo, sirvan a levantar la mano. Congresista Chejade, Salgado, Valle, Tubino, Angulo, Belaúnde, Cuculiza, Pérez Tello. Aprobado por unanimidad. Tercer punto de agenda, predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo 334 sobre el acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social que ha sido suscrito por la República de Ecuador y la República de Perú. Este convenio es en particular interesante porque cubre un vacío que se intenta cubrir en otras latitudes, y es la necesidad de que quienes han trabajado en el Perú puedan hacer cobro de los derechos adquiridos, los derechos laborales adquiridos si viven en Ecuador. Es además algunas referencias sobre el tratado. Se suscribe en febrero del 2002 en la ciudad de Chiclayo y se ratifica por Decreto Supremo 006 el 13 de febrero del 2015. Está constituido por 17 artículos y su objeto es complementar algunas disposiciones contenidas en un convenio de seguridad social firmado previamente en julio del 2011, que fue ratificado por Decreto Supremo. No ha entrado en vigor hasta el día 5 de abril, sin embargo esperemos que entre en vigor pronto porque va a beneficiar a los compatriotas que viven en Ecuador. Los que estén de acuerdo, si no hubiera ninguna observación, sírvanse a levantar la mano. Congresista Belaúnde, congresista Tubino, congresista Angulo, congresista Chejade, congresista Valle, congresista Salgado, congresista Cuculiza, congresista Pérez Tello, aprobado por unanimidad. Vamos a pasar al cuarto punto del orden del día, que es un predictamen de acuerdo internacional ejecutivo sobre un acuerdo entre la República de Perú y la República Popular de China, que se refiere a una donación de un lote de sillas de ruedas. Sobre el punto solo señalar algunos detalles que son importantes. Este acuerdo relativo a la donación de un lote de sillas, un total de 28.995 unidades de sillas de ruedas, formaliza mediante un intercambio de notas en el 2015, se inicia en el 2014 y se concluye en el 2015. Conviene proporcionar gratuitamente China al gobierno de la República del Perú el lote de sillas que les he mencionado. Los gastos corresponden a un total de 20 millones de yuanes y la conversión son 3 millones de dólares que están sufragados con cargo a la donación acordada en el Convenio de Cooperación Económica y Técnica suscrito en abril del 2013. Evidentemente cuenta con todas las opiniones favorables de los organismos interesados competentes. Congresista Luz Salgado tiene el uso de la palabra. Presidenta, estando de acuerdo, porque ¿quién se va a oponer a que nos donen sillas de ruedas cuando se necesitan? Pero lo que me preocupa es ahora la falta de fiscalización que existe en el Ministerio de la Mujer, que va a ser la que supervise supuestamente, porque si no han podido distribuir los 8 millones de pañales y no se sabe ni siquiera quiénes los requerían, vamos a tener que ponerle a la APSI mayor empeño, y la APSI también no anda muy bien, para que puedan verificar a quiénes entregan estas sillas de ruedas. 8 millones de pañales que no se sabe si ingresaron o no ingresaron, se han perdido, no se sabe quién los pidió, cuál era la emergencia. Cuando hay emergencia ahora de carpas, hay emergencia de colchones, pero no de pañales. Tal vez se pudo haber comprado pañales, pero no en esa cantidad, señora Presidenta. Y le encargamos a la misma institución que todavía no cumple con transparentar su gestión. Entonces va a tener que tener ojo, pestaña y ceja para fiscalizar también cuando lleguen estas sillas, que no vayan a hacer campaña de un partido político, señora Presidenta. Gracias. Se tomará en cuenta, congresista, para que podamos hacer también la fiscalización desde esta comisión como corresponde. Los que estén a favor, si lo hacen, levantar la mano. Congresista Cuculiza, Belaúnde, Tubino, Angulo, Salgado, Chejade, Valle, Pérez Tello. Aprobado por unanimidad. Pasamos al quinto punto de agenda,
que es el predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo número 336, sobre el convenio de cooperación técnica no reembolsable entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto Apoyo para desarrollar el Sistema Nacional de Competencias y fortalecer la ventanilla única de promoción de empleo. Al respecto, solo señalar que este fue suscrito en diciembre del 2014 en Lima, el convenio no ha entrado en vigor y que se destinan $780.000 a favor de la República del Perú para la realización del proyecto Apoyo para desarrollar el Sistema Nacional de Competencias y fortalecer la ventanilla única de promoción de empleo. Cuenta con opiniones favorables de Relaciones Exteriores, APSI y del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Si no hubiera ninguna consulta, pasamos al voto. Congresista Cuculiza, Belaúnde, Tubino, Chejade, Salgado, Valle, Angulo, Perestello. Aprobado por unanimidad. Pasamos al sexto punto de agenda y con eso terminamos los tratados internacionales. No, perdón, todavía faltan dos. Este es el predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo número 337 sobre el acuerdo del Gobierno de la República de Perú y el Gobierno de la República Popular China relativo al proyecto del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN. En este proyecto quisiera hacer algunas referencias y algunas correcciones y evaluaciones que se han hecho en función de las dudas planteadas legítimamente por la congresista Salgado. Este tratado sobre el acuerdo entre el Gobierno de Perú y el Gobierno de la República Popular China fue formalizado mediante intercambio de notas el 12 de noviembre del 2014 y se ratificó mediante decreto supremo que fue publicado el 25 de febrero del 2015. El objeto es materializar la ayuda que otorgará la República Popular China a la República del Perú para el proyecto de Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN, que incluye la construcción del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y del Centro de Simulación y Sensibilización, con un área de construcción total de aproximadamente 3.750 metros cuadrados. Señalar solamente que el terreno ya es a disposición, que eran las primeras dudas que tenía la congresista Salgado, y que las inmunidades y privilegios que se habían solicitado son supervisadas por la APSI y solo se refieren a técnicos que han sido previamente definidos por la Embajada de China, que fueron las consultas que puntualmente realizó la congresista Salgado. Cuenta con las opiniones favorables de la Dirección General de Tratados, de la Dirección de Cooperación Internacional, de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la Dirección de Gestión y Negociación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Oficina de Asesoría Jurídica de la APSI, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Dirección de Privilegios y Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Si no hubiera ninguna observación adicional, al voto. Congresista Cuculiza, Belaúnde, Tubino, Angulo, Salgado, Chejade, Valle, Perestello. Vamos a pasar al séptimo punto, que es el predictamen recaído sobre el Tratado Internacional Ejecutivo número 342, sobre la enmienda al convenio específico entre la República de Perú y el Reino de Bélgica, relativo al financiamiento de un programa de apoyo para la realización de estudios y consultorías. Sí, dejamos constancia, perdón, que el Tratado Internacional Ejecutivo 337 fue aprobado por unanimidad. Sí. Sobre el 342, señalar algunas cosas. Esta enmienda fue formalizada mediante intercambio de notas del Ministerio de Relaciones Exteriores el 30 de diciembre del 2014 y de la Embajada del Reino de Bélgica el 7 de enero del 2015. Ha entrado en vigor hace un mes, el 13 de marzo del 2015, y tiene por objeto una enmienda que modifica el artículo 2 del convenio específico entre la República del Perú y el Reino de Bélgica relativo al financiamiento de un programa de apoyo para la realización de estudios y consultorías, incrementando el monto de la contribución belga, que asciende a 193.107.84 euros que son dirigidos al programa. Es decir, la enmienda se produce para ampliar la cobertura del apoyo. Evidentemente tiene opiniones favorables de la APSI, de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección de Tratados. Si no hubiera ninguna observación, pasamos al voto. Congresista Cuculiza, congresista Belaúnde, congresista Tubino, congresista Chejade, congresista Valle, congresista Salgado, congresista Angulo, congresista Perestello, aprobado por unanimidad. Octavo punto de agenda, que es el predictamen recaído en el proyecto de ley número 3737-2014, que propone declarar de interés nacional y necesidad pública
la ejecución de una política pública de inserción de los peruanos en el exterior. Les recuerdo que se inició el debate de este proyecto cuando estuve también encargada interinamente de la presidencia y el congresista Martín Belaúnde, que usualmente está presente en todas las sesiones por razones de representación, no pudo estar presente en esa sesión y él es el autor del proyecto y nos pidió sustentarlo. Por eso es que se ha programado para el día de hoy, así que tiene la palabra el congresista Martín Belaúnde Moreira. Muchas gracias, señora presidenta. Este proyecto obedece a una necesidad elemental. Quiero recalcar que tiene la opinión favorable del Ministerio de Relaciones Exteriores. De alguna forma se viene esto ejecutando, pero yo considero que se debe ejecutar con mayor énfasis. Y no es un problema que demande dineros del Estado. Lo que demanda es el cuidado y la atención de la Cancillería. Hay un tema que, si ustedes inciden en el Internet, que se denomina diáspora diplomática. Y es algo que todos los países del mundo han practicado. Voy a mencionar algunos casos públicamente conocidos. El Estado de Israel. El Estado de Israel es un factor de política importantísimo en los Estados Unidos. ¿Cómo lo realizan? A través de la comunidad judía, que tiene una influencia grandísima, enorme, en Estados Unidos. En la prensa, los dueños del New York Times son judíos, del Washington Post judíos, aunque ya vendieron. El dueño del New York Times, que es quizás el periódico más importante de los Estados Unidos, eran judíos. Y han tenido senadores judíos famosos, el senador Jacob Javits, el senador Lehman, senadores por Nueva York, todos los cuales favorecieron la política del Estado de Israel. Yo les llamo la atención que el Estado de Israel, el año 48, había una gran duda en el Departamento de Estado de reconocerlo, y el general Marshall, que en ese momento era secretario de Estado, se oponía al reconocimiento del Estado de Israel. Pero fue un judío amigo del presidente Truman, que había sido su socio en un negocio de una camisería en el estado de Missouri, que lo convenció al presidente Truman de reconocer al Estado de Israel. O sea, fue un ciudadano norteamericano de origen judío que convenció al presidente Truman en contra de la opinión del secretario de Estado Marshall. El secretario de Estado Marshall, el general George C. Marshall, general de 5 estrellas, había sido jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, jefe de Eisenhower, jefe de MacArthur. O sea, era una personalidad. Sin embargo, le volteó la mano y no renunció, curiosamente. Ahora bien, hoy día, hace poco estuve en Estados Unidos, en julio del año pasado, y lógicamente vi la televisión, y esto no se ve tanto en la televisión internacional, pero sí mucho en la televisión local. Vi que gente de origen norteamericanos, que hay una minoría importante palestina de origen árabe, discutía con judíos sobre la política en el Medio Oriente. O sea, eran gente de origen árabe que discutía con gente de origen judío sobre la política de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Bien, eso es algo muy importante. Los italianos han influido enormemente en la política exterior de los Estados Unidos, que es el país más abierto a la migración por su propia naturaleza. Los irlandeses fueron un factor fundamental para que Gran Bretaña concediera la independencia a Irlanda en la década del 20. Incluso un senador norteamericano fue facilitador o negociador en el lío que había, en el tremendo conflicto internacional en Irlanda del Norte, entre la mayoría protestante y la minoría católica. Ahí hubo una intervención casi directa a los Estados Unidos. Y ahora yo les menciono el caso de Cuba.
El caso de Cuba es sumamente interesante. A raíz de la Revolución Cubana, más de 2 millones de cubanos emigraron a los Estados Unidos. Más de 2 millones. Hay 2,5 millones de ciudadanos de los Estados Unidos que son de origen cubano. En estos momentos, esos 2,5 millones de ciudadanos cubanos se las han arreglado para tener, claro, son anticastristas, evidentemente, los castristas los llamaban gusanos. Qué simpático nombre, ¿no? Gusanos. Bueno, esos gusanos cubanos se las han ingeniado para tener un senador por Florida, el senador Marco Rubio, bueno, cualquier cantidad de alcaldes, un senador cubano por New Jersey, el señor Roberto Menéndez, y ahora hay un senador por Texas, yo pensé que era de origen mexicano, no, es de origen cubano, Ted Cruz, como dicen los americanos. Tienen 3 senadores. Cuando yo estaba de embajador en Argentina, el embajador norteamericano se llamaba Lino Gutiérrez. Había salido de Cuba a los 13 años. Hablaba el castellano, obviamente, era su idioma natal, claro, que también hablaba inglés y otros idiomas más. Era embajador de Estados Unidos en Argentina. Y el segundo de la embajada era un señor que se llamaba Hugo Llorens, que también era cubano. Había salido de Cuba a los 5 años. Entonces, eso es lo que se llama la diáspora diplomática, que es enorme. ¿Qué es lo que se propone en esta ley? Es una política pública dirigida a que tengamos un permanente contacto con nuestras diversas comunidades en el exterior, que están centradas en su gran mayoría en Estados Unidos. Hay por lo menos 2 millones de peruanos en Estados Unidos. Yo he tenido oportunidad en julio del año pasado de haber estado en New Jersey, en diversas ciudades de New Jersey, entre ellas Paterson, New Jersey, y hay cualquier cantidad de peruanos, y me pareció que el Main Street, o la calle principal, que no recuerdo su nombre, parecía la avenida Bancay. Estaba lleno de vendedores ambulantes peruanos, y había también hasta un café que se llamaba Los Inmortales, donde vi la foto de Valeriano López, Lolo Fernández, Toto Terre y una serie de más. Ahí se reunían los peruanos con gente de otras colectividades. En fin. Y después estuve en un desfile entre las ciudades son ciudades pequeñas, de Kearney y de Harrison en New Jersey, un desfile peruano en el que yo participé, en fin, me dieron una suerte de distinción, la comunidad peruana. Cuando fui a visitar el colegio donde me gradué en Nueva York, colegio muy bonito, en Park Avenue, en la calle 82, 83, colegio jesuita, me di con la grata sorpresa de que este colegio, que tiene muy buenas instalaciones, el jefe de mantenimiento era peruano. Ahora bien, conversando con mucha de esta gente, porque tuve oportunidad de tratar con muchísimos, porque estaba en New Jersey y tomaba desayuno con ellos antes de tener diversas actuaciones, la inmensa mayoría ya no va a regresar al Perú, porque ya están afincados ahí, tienen hijos ahí. Me acuerdo que en una ceremonia en un pueblo de New Jersey, que no recuerdo, vi unas chicas lindas, preciosas, todas disfrazadas, no disfrazadas, sino vestidas de mocheras y de baile a la marinera, y eran chicas de entre 18 y 20 años, y eran peruanas, ¿no? Físicamente eran peruanas, pero hablaban el castellano con acento gringo, casi ni lo hablaban en realidad, y eran norteamericanas. Y hablando con un ejecutivo peruano de una compañía que importaba alimentos, le dije, ¿y usted piensa regresar al Perú? Que era un peruano de origen chino. Me dijo, fíjese, yo me he educado en el Perú, vine aquí a los 20, 25 años, estoy casado con una norteamericana de origen latino, mi familia está acá, yo quiero mantener mi contacto con el Perú, pero ya no voy a regresar, pues, porque no tiene sentido para mí regresar al Perú, porque estoy afincado aquí. Aquí tengo mis negocios, en fin. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Tenemos
de acuerdo a las estadísticas, algo más de 3 millones de peruanos, de acuerdo a las estadísticas de Relaciones Exteriores, y un informe del INEI que habla de 2,5 millones. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde dijo que alrededor del 17%, de acuerdo a estadísticas, de acuerdo a encuestas que se han hecho, solo un 17% de estos peruanos en el exterior desean venir al Perú. Siendo yo embajador en la Argentina, tuve oportunidad de tratar mucha oportunidad de tratar con la colonia peruana argentina. Entonces, la inmensa mayoría pues ya no viene al Perú. Ok. No quieren que haga lo que los americanos llaman overkill. Yo creo que esto es algo importante. Debemos intentar hacerlo. Creo que debemos, y eso no se puede decir en la ley, pero debemos tratar de que esos peruanos se metan en política y aboguen por el Perú, porque ese es el propósito detrás de este proyecto. Con lo cual, para no fatigarlos, les pido, les encarezco que por favor me apoyen en este noble propósito. Vamos a pasar al voto por cansancio, no por convencimiento. Quería hacer algunos comentarios antes de que pasemos al voto sobre las precisiones que se han hecho al proyecto que se presentó en agosto del 2014 por el Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional a iniciativa del congresista Belaúnde, que ha sustentado el proyecto. Nosotros hemos hecho algunas revisiones a las opiniones favorables del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se resalta la importancia de la protección y asistencia de los peruanos en el exterior, que son objetivos del proyecto y que además son parte de la función de la dirección y se están implementando en la mesa multisectorial para el tema de migrantes. Entonces está en la misma línea, así que el informe es favorable. El objetivo principal de este proyecto es que el Perú mantenga una actitud y un conjunto de acciones que permitan proveer a la importante cantidad de peruanos que hay en el extranjero, que es el 10% de la población nacional, los que tenemos registrados, porque hay muchos hijos que han ido perdiendo el vínculo por situaciones similares a las descritas por la congresista Cuculiza, por citar algún ejemplo en el caso de Alemania, de manera que podamos generar un vínculo con los peruanos que están fuera a través de las oficinas del Estado peruano, las distintas oficinas del Estado peruano. Así que se ha planteado una pequeña modificación al planteamiento del congresista Belaúnde que quiero pasar a describir. En el fondo, tanto el proyecto del artículo único de la norma como el texto sustitutorio es el mismo, solo se hace la siguiente modificación. El texto planteaba lo siguiente: para este efecto el Estado peruano, a través de sus misiones diplomáticas en el exterior, y se ha modificado por lo siguiente: el Estado peruano a través de sus órganos del servicio exterior, de manera que es más amplio y se incluyen, entre otras cosas, algunas oficinas que se han creado de comercio exterior. Y lo otro, que establecía en la tercera línea, contando desde el final, dentro de los ámbitos, no, está bien, solamente esa es la modificación, que se precisa que es a través de los órganos de servicio exterior. Es lo que tenemos que decir y la opinión de la comisión es a favor. Me pedía la palabra la congresista Luz Salgado. Luz Salgado. Sí, presidenta, el congresista Martín Belaúnde nos ha convencido porque la semana pasada estábamos por mandarle al archivo su proyecto, pero como no se contradice, sin embargo, quisiera que me explique por qué, si han ustedes consultado, no se ha adoptado también en la parte primera del artículo 1, que es una política de Estado o una política nacional, y han optado por seguir con el de política pública, que según el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, no son los términos que se estarían utilizando, ¿no? En la parte 8 de la comunicación de Relaciones Exteriores dice: la Oficina General de Asuntos Legales señala que en la administración pública se deben identificar de manera independiente los conceptos de política de Estado y política nacional, ¿no? Y por lo que recomienda verificar el uso correcto del término política pública. Entonces, como no se ha cambiado en el texto final, quisiera saber si ustedes consultaron, porque dice consultar a la PCM también, o lo dejamos como política nacional. Creo que es mejor, más amplio. Sí, vamos entonces a plantear el siguiente texto sustitutorio. Artículo único, objeto: declárese de interés nacional y necesidad pública la ejecución de una política nacional
de inserción de los peruanos residentes en los países que los acogen, con miras a fortalecer su plena integración y el desarrollo de su proyecto de vida en los respectivos estados receptores. Para ese efecto, el Estado peruano, a través de sus órganos del Servicio Exterior, sin perjuicio de la ejecución de los programas vigentes, deberá implementar las mejoras necesarias destinadas a reforzar el vínculo nacional con nuestros compatriotas en el exterior, de manera que consoliden, dentro de sus ámbitos de acción, la defensa y la promoción de los valores e intereses culturales, históricos, políticos y económicos del Perú, así como en todos los demás aspectos que fueran relevantes para las relaciones internacionales del país. Ese sería el texto planteado. Al voto. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Congresista Cuculiza, Belaúnde, Tubino, Angulo, Valle, Salgado, Chejade, Pérez Tello. Aprobado por unanimidad. Y el noveno punto y último punto de agenda es el Belaúnde. Agradece. 2 minutos. Agradece. Quiere traslado el agradecimiento del congresista Belaúnde y pasamos al noveno punto de agenda, que es el predictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa 4123-2014-PE, que propone aprobar el tratado entre la República del Perú y la República de Polonia sobre transferencia de personas condenadas. Es puntualmente, solamente señalarles que el oficio es fechado el 15 de enero del 2015 y ha sido firmado el 27 de mayo del 2014, este tratado entre Polonia y Perú, después de mucha discusión. Tenemos 19 tratados que se encuentran vigentes, que tienen el mismo espíritu, y hay 23 más que están en proceso de ratificación. El objetivo es promover la cooperación judicial en materia de ejecución penal entre Polonia y Perú, y el deseo de los mismos en facilitar la rehabilitación social de las personas condenadas, porque evidentemente la posibilidad de cumplir la condena en un medio social de origen es la forma de alcanzar el proceso de resocialización a la que aspira una condena penal. Si no hay nadie que quiera pronunciarse en contra, los que estén a favor se lo hacen levantar la mano. Congresista Salgado, Chejade, Valle, Angulo, Belaúnde, Cuculiza, congresista Tubino, a favor, congresista Pérez Tello, aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar, solicito la exoneración del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados. Sírvanse a levantar la mano. Chejade, Valle, Salgado, Tubino, Cuculiza, Angulo, Pérez Tello, Belaúnde, aprobado por unanimidad. Siendo las 12 horas con 39 minutos, se levanta la 10ª sesión ordinaria. Muchas gracias.